qué vamos a invertir en bienes raíces? Los bienes raíces nos dan la posibilidad de adquirir bienes que difícilmente se deprecian. Por lo tanto, constituyen una inversión segura y de bajo riesgo siempre que se esté bien asesorado. Pero antes de invertir hay que considerar varios factores, como no solamente el precio de lo que se adquiere, sino también el costo de pago de impuestos, mantenimiento, reparaciones y todas las implicaciones legales alrededor del mercado inmobiliario. En Estados Unidos hubo una crisis inmobiliaria que se debió, entre otras razones, a políticas monetarias laxas y que afectó a las ventas de bienes raíces y a los precios de los bienes raíces, que bajaron radicalmente en los años del 2007 hasta el 2012, pero que hoy en día se han recuperado bastante bien y que han atraído por lo tanto, atraído inversión extranjera hacia los Estados Unidos. Los inversionistas extranjeros han invertido en el último año hasta 104 billones de dólares en Estados Unidos. En Florida, la mayoría de las compras se hacen en efectivo, pero hay posibilidades de financiamiento. Y Florida encabeza la lista de estados en los que los inversionistas invierten en bienes raíces. El financiamiento para extranjeros se consigue con el mínimo del 40% de pago inicial, es decir, se financia el 60% de la inversión y se debe demostrar que tienen suficientes ingresos y bienes, y hay que dar una verificación de crédito que se puede conseguir con una carta del banco de aquí de Ecuador mostrando que tienen buen crédito y tienen depósitos. El interés puede ser fijo o variable. Se recomienda acordar un interés fijo y puede ser pagado a 5, 10, 20 o 30 años plazo, y la tasa aproximada de interés hoy en día es del 4.2, pero varía de banco en banco, de institución financiera, por lo que se recomienda ir a diferentes bancos y comparar a ver quién le da el mejor interés. Sobre los impuestos que aplican a los bienes raíces, el impuesto predial, que se paga aquí también en Ecuador, varía dependiendo de la municipalidad. Es un impuesto de carácter local que se establece mediante el avalúo catastral, y cada municipalidad establece un monto que se paga por cada $1.000 del avalúo, pero que varía. Para que se hagan una idea, aproximadamente es el 2% del avalúo, lo que se paga en impuestos prediales, y se pagan al final del año, entre noviembre y marzo. Si se pagan un poco adelantados, entonces el contado les hace un pequeño descuento que puede variar del 1 al 4%. Si es que se compra un bien inmueble, el bien inmueble se puede comprar para residir o para pasar vacaciones, o también se puede comprar como inversión para alquilarlo y tener rentas, o también se compra para remodelarlo y posteriormente venderlo, o para tenerlo durante cierto tiempo y venderlo posteriormente a un precio más alto, como inversión. En este caso, se paga el impuesto a la renta. Si el inmueble se lo alquila, se paga un impuesto sobre las ganancias que producen la renta, no sobre la renta completa, sobre las ganancias que dejan la renta después de hacerle todas las deducciones, de todos los gastos. Por lo tanto, es altamente recomendable tener un contador que haga todas las deducciones que le aplican para que se muestre la ganancia que de verdad está teniendo. Ya sacan de los casos de la ganancia líquida, ¿qué porcentaje? Depende, hay una tabla, pero más o menos puede ser del 20-25%. Entre los deducibles incluye ese impuesto los prediales. Sí, claro que sí. También, si es que se tiene una propiedad y posteriormente se la vende más cara, entonces sobre la diferencia del precio se paga un impuesto sobre las ganancias de capital.
Pero ese impuesto se puede deferir, no se lo paga si se acoge al programa que se llama 1031 Exchange, que quiere decir, y que aplica a los extranjeros, y que quiere decir que si vendo una propiedad y tengo una ganancia, porque la compré más barata, la vendí más cara, con esa misma ganancia me compro otra propiedad dentro de un plazo de 6 meses. Entonces no tengo que pagar el impuesto sobre la ganancia de capital. Se dice que se defiere porque si al final compro una propiedad y no vendo una propiedad y no me compro otra para inversión, entonces ahí tengo que pagar sobre esa transacción, sobre la última. El impuesto sobre la herencia. En Estados Unidos no se paga impuestos sobre la herencia hasta 5.4 millones de dólares. Están exonerados. No se paga. Pero es para ciudadanos y para residentes. Es un impuesto federal. No hay impuesto estatal en Florida. Y para extranjeros se pueden exonerar $60,000. Todo lo que sobrepase $60,000 paga el 40%. No es necesario obtener un número de seguro social, porque no es necesario ser residente ni ciudadano para adquirir un bien en Estados Unidos, un bien inmueble. Pero para efecto de impuestos se puede obtener un Tax Identification Number, que es un número de identificación para pagar impuestos. No le da la posibilidad de trabajar, pero puede pagar impuestos. No es necesario, como les decía, ser ni ciudadano ni residente, ni tener una visa especial para adquirir bienes inmuebles. Se puede adquirir bienes inmuebles con una visa de turista, pero la simple adquisición del bien inmueble no le extiende el tiempo que le da la visa de turista ni le da ningún beneficio migratorio. Existen dos tipos de visas de inversionista que podrían aplicarse a inversiones de bienes raíces. La una es la visa E2, que no le da la residencia, y la visa EB5, que sí otorga la residencia. En la visa E2 los requisitos son hacer una inversión sustancial que se considera aproximadamente de $150,000. La ley no establece un monto específico. Se debe tener control sobre la inversión. Se debe tener por lo menos la propiedad de por lo menos el 50% de la inversión. Y debe generar ganancias. Pero una inversión pasiva no califica para ese tipo de inversión. Es decir, si yo compro un bien raíz para tenerlo, para vivir o para pasar vacaciones, no califica. Se debe adquirir varios bienes raíces, comprar, vender, rentar, remodelar, entonces ahí sí califican para tener una visa E2. Los beneficios son que el cónyuge entra también con la visa y los hijos menores de edad, menores de 21 años, solteros. Y el cónyuge recibe un permiso de trabajo para trabajar en cualquier lugar o hacer su propia inversión. La visa EB5, que es la que otorga la residencia, obviamente tiene requisitos más difíciles. Se necesita $1 millón y crear 10 plazas de trabajo o $500,000 si es que se hace una inversión en un área rural o de alto desempleo. Yo aconsejo a mis clientes constituir, si invierten en bienes raíces o inclusive si hacen otro tipo de inversión, constituir compañías en Estados Unidos, porque se protegen de demandas, protegen sus bienes personales, se limita la responsabilidad. Si compran un bien raíz y lo ponen dentro de una compañía, en nombre de una compañía, y ese bien raíz genera algún litigio, entonces la compañía está demandada y responde hasta por lo que tiene la compañía. No pueden ir en contra de mis bienes personales. La otra razón es por razones de privacidad. En Estados Unidos es muy fácil acceder por medio del internet a los récords públicos que me dicen quién es dueño de qué. Pongo el número de identificación del bien y me sale el nombre del dueño, o pongo el nombre de alguien y me salen todas las propiedades que son propiedades de esa persona. Entonces, si es que pongo el nombre de la compañía,
protege el nombre del inversionista. Pero te refieres a que invertir en una compañía. Creas una compañía. Creas una compañía. Sí, creas una compañía que allá es muy fácil crearla, no es como aquí, se crea fácilmente. Y pones el bien a nombre de la compañía. Y entonces limitas la responsabilidad. Si te demandan por algo, se cayó allí alguien por negligencia, por ejemplo, no te pueden demandar a ti, te mandan a la compañía responde, o sea, por lo que tienes, que es ese bien. Pero si eres tú el inversionista, tienes bienes personales, los separas. No pueden ir en contra de todo lo demás que tienes, porque tú no eres el dueño de la compañía. Limitas la responsabilidad. Y eso se hace en todo tipo de negocio. Por eso no tienes el nombre personal. Ahora, hay una diferencia entre los notarios en Ecuador y los notarios en Estados Unidos. En Ecuador los notarios son abogados, tienen capacitación especial y dan fe pública, que quiere decir que vigilan la legitimidad de los actos a su cargo. Y para compraventa de bienes raíces es necesario hacerlo con escritura pública. En Estados Unidos los notarios no son abogados. Lo único que se necesita es tener 18 años de edad y hacer un curso de 3 horas que puede ser hecho en internet inclusive. Porque los notarios en Estados Unidos son similares a los testigos. Solamente verifican la identidad de la persona que está firmando un documento o toman juramento. Eso es todo lo que hacen. Entonces, existen compañías de seguro de titularidad. En vez del sistema notarial, para verificar que se está recibiendo un título libre de vicios, para yo tener la seguridad que estoy recibiendo un título libre de vicios, que es lo que el notario hace aquí en Ecuador, entonces lo hace la compañía de seguro de título, que tiene profesionales que revisan la cadena de titularidad, ven las limitaciones de dominio de lo que se está vendiendo y generan una póliza que asegura al comprador que si algo pasa, entonces son ellos los que pagan. Defienden el juicio o pagan por el bien. Si decide comprar en Estados Unidos, se aconseja siempre visitar el inmueble antes de comprarlo. Se necesita tener en cuenta la localización del bien, la ubicación, porque dependiendo de la misma propiedad, un bien inmueble idéntico, cambia de precio dependiendo de dónde está ubicado. Entonces, la ubicación es sumamente importante y yo me aseguro de dirigir a mis clientes para que compren en un área de desarrollo estable. Se aconseja ir siempre con un realtor, porque el realtor facilita la negociación entre comprador y vendedor y porque tiene experiencia en el negocio y tiene acceso al inventario de bienes para la compra y la venta. Quizás suene redundante, siempre hay que leer y entender antes de firmar, porque hay muchas personas que van a Estados Unidos y no entienden lo que están firmando porque está en inglés o porque los están apurando, simplemente firman antes de leer. Es importante hacer preguntas, es importante entender lo que van a firmar. Con eso terminamos por ahora la charla del día de hoy. ¿Tienen algunas preguntas? Si tienen preguntas, me dejan también su correo electrónico y yo les puedo ayudar con lo que hemos realizado. ¿Hay actualmente algún tipo de propiedades, departamentos que no se pueden comprar o arrendar? La decisión un poco apurada. No sé si tú tienes ya algunas recomendaciones o cómo. Sí, claro, yo tengo un inventario bastante amplio. ¿Ahora o? Sí. Sí, compramos, sí, yo puedo ayudar a comprar, también a vender y a rentar, dependiendo de qué área y de qué precio. Podemos conversar posteriormente y ya yo le mando todo el inventario. Sí. Lo que dijiste mucho interés solo era para extranjeros, ¿no?
Sí, aplica para extranjeros. Pero en caso si uno es ciudadano, es menos exigente en su caso. Es menos exigente. Si eres ciudadano, el banco te pide menos, te da un payment, o si eres residente, por lo general es del 30%. Si es que eres ciudadano, claro, dependiendo también de tu crédito, debes demostrar que tienes historia crediticia, No importa, pero es por lo general el 30%. pero no importa si es en Ecuador o en Estados Unidos. No, no importa, tienes que demostrar con una carta bancaria de aquí con referencias que tienes buen crédito. Y en el caso de la herencia, por ejemplo, el impuesto de la herencia es más beneficioso para ciudadanos extranjeros. O sea, por 5.4 millones de dólares no pagas. Claro, para los nacionales, los americanos es más suave. Para los americanos no es así. Sí. Y ahora, si es que para los extranjeros, si es que no pueden caer en una de las categorías de las visas de inversionista, hay otras maneras de conseguir visados para vivir en Estados Unidos. Una es mediante peticiones familiares, que es probablemente la más sencilla, y otra con visas de profesional. Si es que tienen un título profesional y tienen una propuesta de trabajo en Estados Unidos. Y para dos cosas, título aquí y propuesta de trabajo allá. Sí, o sea, puedes ser profesional en Ecuador mientras sea de una universidad acreditada y tener una posibilidad de trabajar, una oferta de trabajo en alguna compañía, te dan una visa que se llama HU. Y claro, las peticiones de familia es todavía más fácil, si se tiene a alguien en Estados Unidos. Voy a caer en decirte que puedo. Claro, hasta cierto grado de responsabilidad. Sí, bueno, dependiendo, para residentes son unas reglas, para ciudadanos otras, sí. Si están casados, pues otras. ¿Cuál es el porcentaje de impuestos que se pagan? Aproximadamente de 20-25%, pero depende del ingreso, cambia. Ah, varía. Sí, varía. Si es un ingreso más bajo, es más bajo. Varía, hay una tabla. Lo que yo siempre aconsejo a las personas, a mis clientes de inmigración, a mis clientes de bienes raíces, siempre busquen un contador, porque el contador va a saber todas las deducciones que aplican y todos los beneficios que aplican. Entonces, si hace usted mismo su declaración de impuestos, siempre termina pagando más. Es tan fácil, si compro un departamento para renta, que es tan fácil de comprar. Bueno, dependiendo de la situación del mercado, pero hoy en día está bien, para las rentas está bien, pero cuando las ventas están bajas, las rentas están más altas. Cuando hubo la crisis inmobiliaria y los bancos empezaron a llevarse los foreclosures, a quitar las casas, entonces las rentas subieron. Porque había personas inclusive que a lo mejor sí tenían para comprar algo, pero no tenían un crédito, porque se le habían llevado la casa y le dañaron el crédito. Tenían que rentar. Pero ahora está estable, pero depende de dónde, dependiendo de la ubicación. Pero yo me aseguro de llevarlos a una buena ubicación. Sí. ¿Solamente tu área es de Miami o también llegas a Orlando? No, Orlando no. Orlando no. No. Miami, hacia el sur de Miami, Miami Beach, Sunny Isles, que está fuera de Miami, Aventura, y Pembroke Pines, Weston, Hollywood, más hacia arriba, pero en esa área. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale también, sí. Orlando yo. Puedo guiarlos, porque yo estoy asociada con CAIS, y CAIS tiene agentes allí, en Orlando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo les voy a enviar a ustedes y les voy a enviar más o menos las posibilidades para su caso también, de lo otro que me estaban preguntando. Y pueden visitarme con mi tarjeta, me pueden llamar para visitarme. ¿Usted está acá permanentemente? Estoy hasta agosto.
pero tengo clientes de Ecuador bastante. Su residencia en Ecuador. Sí. Igual si viajamos para allá podemos... Sí. Y tengo aquí una oficina, entonces pueden comunicarse con Gladys y ella me comunica cualquier cosa hasta llegar aquí. Sí, lo hago. Gracias. Y entonces usted quería comenzar de... Sí. Ahora usted muchas gracias. A ver, bienvenidos a este lugar. Cualquier varios meses, entonces, y ahora baja. A ver, vamos a ponientes. Porque la marca, porque es el primer college en los créditos. Pero ahora en agosto vamos a entrar a 31. Entonces, necesitamos algo por ahí, por dólares. Sí, sí, sí. Yo intentaba para ver, pues, para tener